Bueno, ahora sí, bienvenido a todos los participantes, bienvenido Lucas, bienvenido Paulina, gracias por estar y por comprometerse en esto que ha sido una serie de seminarios que impartimos desde el CBP buscando capacitar de forma gratuita a todos los servicios veterinarios y a todos aquellos allegados que puedan estar interesados en el tema. Como fue una propuesta de Argentina, que país integrante de nuestro comité, le doy la palabra a Alejandro Pérez, que él integra el grupo de sanidad porcina. Así que adelante, Alejandro. Bueno, gracias Magdalena. Eh, y bueno, bienvenidos el equipo de organismos genéticamente modificados del Ministerio, de la Secretaría, perdón, de Argentina. Eh, yo básicamente quería comentarles, hacer una breve introducción y presentarlos a ellos. La breve introducción tiene que ver con el trabajo que venimos haciendo en el CBP, en el grupo de sanidad porcina, donde una de las tantas tareas que tenemos es relevar cuáles son los temas importantes o los temas que creemos que tenemos que mostrar en estos seminarios en la región y que de alguna forma eh, podemos mostrar entre nosotros, inclusive también al mundo. Y creemos que este tema de seno trasplante, que por ahí puede sonar justamente bastante ajeno, digamos, a lo que tiene que ver con la sanidad porcina, en realidad es muy importante desde el punto de vista del aporte que puede hacer la producción, no solo en la parte de alimentación, sino en la parte de salud pública, básicamente, y en este caso con el aporte de la biotecnología y los nuevos avances que siempre tenemos que estar a la vanguardia, los profesionales, y creo que desde ese punto de vista es un enfoque que, si bien es multidisciplinario, el tema sanitario de la producción de los animales es muy relevante para el desarrollo. Y bueno, no quiero decir más porque no quiero adelantar lo que van a comentar muy específicamente nuestros disertantes, que ahora les voy a presentar y luego les cedo la palabra. Eh, bueno, hoy van a disertar Paulina Boari, eh, que es licenciada en Ciencias Biológicas de la UBA y tiene una orientación en Biología Molecular. Ella es una técnica especialista en cuanto a la evaluación de la innovación y biotecnología, que es la coordinación que evalúa todos los tipos de desarrollo de biotecnología en la Secretaría del Ministerio de Agricultura de Argentina. Y también disertan con ella Lucas Bertoni, que es veterinario, el cual tiene una intensificación en medicina preventiva y salud pública, a su vez que es magíster en desarrollo rural y es especialista en desarrollo rural y también en gobierno y gestión pública. Él trabaja también en la misma coordinación de innovación y biotecnología. También es docente de producción animal en una escuela agropecuaria de Neuquén y tiene diferentes cargos en los programas sociales agropecuarios de Neuquén. A su vez, también está en la Unidad Técnica de Coordinación Nacional, responsable de planificación, seguimiento y evaluación de políticas, programas y proyectos de la Subsecretaría de Agricultura Familiar en el periodo 2007-2018. Y también es técnico especialista evaluador en la coordinación de innovación y biotecnología desde 2018 hasta el presente. Bueno, creo que más o menos pude mostrar, digamos, la calidad de los disertantes y bueno, los dejo en las manos de ellos para que puedan introducirlos en este tema que, como les decía, es bastante por ahí arduo, inhóspito, pero súper interesante y que hoy nos convoca para este seminario. Así que Lucas Bueno, y Paulina, adelante, por favor. muchísimas gracias Alejandro. Bueno, buenos días. Gracias también Magdalena. Bueno, sobre todo agradecer al Comité Veterinario Permanente del Cono Sur por esta invitación y Alejandro y todo el equipo del SENASA que venimos trabajando esto y ya les vamos a ir mostrando en qué en lo particular. ¿Se ve ahí, no, la presentación? Sí, perfecto, adelante. Bueno. Bien, nosotros le pusimos el nombre de Construcción Institucional del Seno Trasplante Porcino en Argentina. Les estamos hablando de físicamente la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, que está en la ciudad de Buenos Aires.
Institucionalmente, nosotros dependemos del Ministerio de Economía. Por debajo de la Secretaría de Agricultura está la Subsecretaría de Producción Agropecuaria y Forestal, que depende también de ahí la Dirección Nacional de Agricultura, del cual el director nacional hoy es el presidente del INTA. Por ahora ese cargo todavía no está cubierto. Y dependemos de una coordinación de innovación y biotecnología, que era lo que nombraba Alejandro, que se encarga de estas cuestiones que vamos a ir viendo más adelante. Hoy por hoy la coordinación está a cargo de la ingeniera Perla Godoy, que dentro de esa coordinación hay 4 áreas específicas vinculadas a este tema, unos que evalúan la parte de organismos genéticamente modificados vegetales, otros de microorganismos, otros de lo que se llaman las nuevas biotecnologías, y por último lo que sería el equipo de organismos genéticamente modificados, que son los que ven, más Marina Moon, que nos está siguiendo por televisión, nos está viendo en otra computadora. Sería la tercera integrante y ella está más abocada a la cuestión de insectos. ¿Qué es lo que hicimos con el temario? Quisimos tratar de adaptar lo que nos habían comentado, de que ustedes tienen muchísimos grupos de trabajo que son bastante transversales a todo lo que es el comité. Entonces lo que hicimos fue tratar de adaptar esta presentación, tratando de tocar, diría, casi todos, salvo los que son específicos, por ejemplo, enfermedades equinas y cuestiones que exceden al tema de hoy. Entonces, de esa manera lo que hicimos fue pensar en la primera, que tenía que ver más específicamente con la cuestión normativa, la cuestión de la cuestión de la evaluación de estos organismos genéticamente modificados y cómo se realiza. Después, específicamente, qué es lo que se entiende por el xenotrasplante, cómo está encuadrado, qué se trabaja en la cuestión más de laboratorio, la cuestión de sanidad porcina específicamente, que es lo que les adelantaba Alejandro, bienestar animal y bioética, que todos estos temas también los vimos que tenían dentro del comité como grupos de trabajo. Después entramos directamente a cómo es esta construcción que se está realizando a nivel institucional con ordenamiento normativo y las acciones que se están implementando. Y por último, más relajado al final, algunas cuestiones que tienen que ver con los desarrollos nacionales e internacionales, inclusive cómo está presente el mercado dentro de esta lógica, ¿sí? Así que bueno, vamos a empezar entonces con la parte que les va a comentar Paulina. Gracias. Bueno, buenos días a todos. La idea en esta parte de la charla es comentarles cuál es nuestra tarea como técnicos dentro del área y cómo la normativa que vincula a los organismos genéticamente modificados está vinculada con la evaluación de riesgo que hacemos. Para entender la normativa de genéticamente modificados, primero es importante entender qué se define o cuál es el concepto de organismo genéticamente modificado. Para la normativa argentina, que sigue acuerdos internacionales con otros países, es decir, que otros países entienden al organismo genéticamente modificado igual que lo entendemos nosotros en nuestra normativa, es un organismo al que se le aplicó biotecnología moderna, es decir, técnicas de ADN recombinante para alterar la composición genética de ese organismo, y producto de haberle aplicado esa biotecnología moderna, se obtiene una nueva combinación de material genético. Y esa nueva combinación es la inserción en forma estable y conjunta de una construcción definida. Es decir, producto de la biotecnología moderna, yo puedo insertar un gen o una secuencia de ADN en ese organismo. Cumpliendo estas dos condiciones es que obtenemos un organismo genéticamente modificado. Lo más conocido, lo más fácil de ver es la transgénesis. Es cuando por técnicas moleculares yo extraigo una secuencia de ADN de interés de un organismo y también por esas técnicas yo lo puedo incorporar en un organismo receptor. Ese organismo receptor ahora es un organismo genéticamente modificado, tiene una nueva secuencia insertada. Ahora bien, ¿qué pasa con otras técnicas que también intentan manipular o quieren manipular el ADN? ¿Van a generar también organismos GM? Por ejemplo, la mutagénesis. La mutagénesis es una técnica que utiliza agentes químicos o físicos para romper el ADN con la idea de que cuando la célula quiera arreglar ese ADN comete un error y en ese error se produce una mutación. Está el caso en animales, por ejemplo, de la técnica del insecto estéril, que también por estas técnicas de mutagénesis producen que el mosquito, en este caso, también se usa en la mosca de la fruta, sean estériles y así se logra el control poblacional.
Por ejemplo, con la radiación es con lo que tenemos eso, ¿no? O sea, se rompe el ADN y en esa reparación es que se produce una mutación, pero este organismo no es genéticamente modificado, por lo que hablamos antes. No hay técnicas de ADN recombinante y tampoco hay una inserción de una secuencia. ¿Qué pasa con la clonación? Y acá Lucas capaz que les comenta. Nada, simplemente acá en Argentina es muy conocido Adolfo Cambiaso, que es del equipo de polo, el más famoso que hay en el país. Cambiaso es considerado el mejor jugador del mundo y él tenía una yegua que fue nombrada la mejor yegua del mundo de polo. ¿Qué se hizo con esa yegua? Se clonó. Se clonó más de 20 veces. Ese animal vivió, el original vivió hasta los 23 años. Y Adolfo Cambiaso tiene un récord Guinness, que es haber jugado todo un partido de polo con el mismo animal, cuando se supone que uno cambia 6 veces de animal. Pero ¿qué pasó? Era el animal clonado 6 veces y esas son las 6 yeguas con las que él jugó. Entonces, la primera persona que jugó con el mismo animal, entre comillas, todo un partido de polo. Bueno, entonces la pregunta es, ¿clonación genera un organismo genéticamente modificado? La respuesta sería, si vemos cómo es el proceso de clonación, donde uno extrae el núcleo con todo el ADN del animal que te interesa y lo que haces es una copia exacta, no se considera un organismo genéticamente modificado, porque no tenés una inserción de nuevas secuencias ni ningún gen nuevo que antes no hubiera en el organismo, con lo cual la clonación no es alcanzado por esta normativa. ¿Qué pasa con las nuevas técnicas? O sea, la ciencia va avanzando y aparecen nuevas técnicas mucho más puntuales para poder hacer modificaciones en el ADN. Estas se engloban en las que se llaman las New Breeding Techniques, son varias técnicas. La más conocida es la CRISPR-Cas, que incluso las científicas que descubrieron esta técnica ganaron el premio Nobel en Química en el 2020, porque es una técnica muy innovadora y que permitió muchos avances en lo que es la modificación genética. ¿Por qué? Porque es una técnica que tiene biotecnología moderna, son técnicas moleculares para modificar específicamente el ADN, pero a veces esas modificaciones son tan específicas y tan puntuales que podrían no tener una nueva combinación de material genético. Con lo cual, cuando se aplican estas técnicas, hay que preguntarse si bien tiene la pata de tener biotecnología moderna, si cumple con la segunda condición de tener una nueva combinación de material genético. Puede pasar que sea un cambio tan puntual de una letra en el ADN, vendría a ser, que no tiene una nueva inserción de material genético, por lo cual no es considerado GM. Pero también, con esta misma técnica, yo puedo meter de una manera específica una secuencia, un gen, algo de interés más grande que una letrita, con lo cual sí se considera que tiene una nueva combinación de material genético. Con lo cual, las New Breeding Techniques podrían no estar alcanzadas por esta normativa, o sí estar alcanzadas. Con lo cual es caso a caso y cuando se aplican estas técnicas hay que hacer la consulta para ver si van a estar alcanzados por la normativa. ¿Qué decimos cuando hablamos del sistema normativo? ¿Desde cuándo se originó? En el año 91, cuando aparecieron las primeras cultivos genéticamente modificados, ¿no? La soja con tolerancia al glifosato, Argentina, siendo un país agroexportador, tomó la decisión de evaluar si había algún riesgo con estos nuevos organismos, sobre todo en lo que es el ámbito agropecuario, vuelvo a lo mismo por ser un país agroexportador. Con lo cual, se decidió que desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca se evaluaran estos riesgos. Y para lo que es la parte ambiental, se creó la CONAVIA, que es la Comisión Nacional Asesora en Biotecnología Agropecuaria, que tiene, como su nombre indica, la función de asesorar a la autoridad de aplicación respecto a si estos organismos, ya sean cultivos, microorganismos o animales GM, tienen algún riesgo en el agroecosistema argentino. Como verán, si bien empezó en el año 91 a verse estos riesgos, en lo que respecta a animales GM, recién en el año 2003 tuvimos las primeras solicitudes para investigación en animales de uso agropecuario. Como comentaba Lucas, nosotros estamos dentro de esta estructura y nuestra función como equipo OGM Animal es, a través de la coordinación de innovación y biotecnología, asistir a esta comisión, a esta CONAVIA, en lo que es el asesoramiento a la autoridad de aplicación, que hoy por hoy es la Subsecretaría de Producción Agropecuaria y Forestal. La CONAVIA es importante remarcar que está conformada por distintas instituciones, tanto del ámbito público como privada,
con distintos especialistas, veterinarios, agrónomos, biotecnólogos, biólogos, que hacen esa evaluación de riesgo de estos organismos y están formados por distintas universidades nacionales y organismos de control, como puede ser el SENASA, el INASE, el INTA como instituto de investigación, que también aportan su conocimiento para hacer esta evaluación. Remarcamos nuevamente que el alcance de esta normativa es para todas las especies de uso agropecuario, pues nos encontramos dentro de la Secretaría, que se haya aplicado biotecnología moderna. En el caso de animales puede ir desde animales superiores, como vimos también, hasta insectos que tengan aplicación agropecuaria, ¿no? Para control poblacional o lo que fuera que ellos impacten en la producción agropecuaria. La evaluación de riesgo que hacemos respecto a estos animales GM está vinculado con criterios de caso a caso, la base tiene que ser científica, la de la información, los datos presentados por el solicitante o el desarrollador también tienen que tener calidad de, diríamos, como de paper, de publicaciones científicas, y se hace un análisis comparativo del organismo GM versus su contraparte convencional. O sea, si el GM presenta un riesgo o no en el agroecosistema versus su contraparte convencional. Este análisis, por supuesto, está basado en análisis de riesgo, donde uno hace una formulación del problema, un camino al daño. Todo eso es lo que se va considerando cuando se hace esta evaluación de riesgo en el agroecosistema. Cuando decimos que nosotros evaluamos estos riesgos, ¿de qué actividades? Cuando un desarrollador, un investigador quiere hacer desarrolla una investigación con animales GM, tiene que pedir permiso. Animales siempre de uso agropecuario, tengamos eso en cuenta. Nosotros llamamos fase 1 porque son los primeros pasos, ¿no? En el que uno está desarrollando este animal GM. Entonces, cuando quiere hacer alguna investigación, presenta una solicitud de fase 1, o bien, si ya desarrolló el animal, tiene la característica deseada y lo que quiere ahora es obtener la autorización comercial de ese animal o de los productos que vienen de ese animal GM, uno de los pasos a seguir es presentar lo que se llama fase 2, porque es un paso más avanzado de lo que es investigación, para obtener esa aprobación comercial. Si vemos los casos un poquito más profundo cada uno, lo que hace la CONAVIA cuando se presenta una solicitud de investigación es una evaluación de la bioseguridad de ese proyecto. ¿Sí? Va a depender, como dijimos, de caso a caso, depende del animal y depende el cambio genético que se le está haciendo, cuáles van a ser esas medidas de bioseguridad. Y la otra cuestión a considerar es el bienestar animal a lo largo del proyecto, ya sea por bienestar, por cuestiones físicas, ¿no? Disponibilidad de agua o disponibilidad de sombra, así como también los protocolos con los que se van a manejar estos animales. La CONAVIA hace esa evaluación y hace un dictamen, una opinión, como dijimos que ella asesora a la autoridad, sobre la conveniencia o no de realizar ese proyecto en Argentina. El subsecretario, o sea, la autoridad de aplicación, decide si lo otorga o no, independientemente de la opinión de CONAVIA. Volvemos, es una opinión no vinculante. La última palabra la sigue teniendo la autoridad. Y es importante remarcar que el seguimiento que se hace sobre la bioseguridad y sobre el bienestar animal de ese proyecto se hace desde el inicio, o sea, desde que se aprueba esa actividad hasta la finalización del proyecto, que termina con el descarte o la eliminación de esos animales. Ahora bien, si ya pasamos a un solicitante que quiere tener la aprobación comercial, ya tiene el animal GM, es lo que quería, produce lo que quería, tiene que cumplir con 3 pasos. Uno dijimos que es el que hace la CONAVIA de impacto ambiental. Es decir, ¿qué riesgo tiene ahora tener ese animal en contacto con el agroecosistema? Ya no con las medidas de bioseguridad que veíamos antes, sino ya comportándose libremente como cualquier otro animal no GM. Si eso puede producir o no un impacto en el agroecosistema. La otra opinión que necesita el solicitante es respecto a la aptitud alimentaria de ese animal GM o de los productos derivados de ese animal GM. Y una tercera opinión de los mercados agropecuarios que tiene que ver con la conveniencia o no de que Argentina tenga en sus mercados ese tipo de producto, ese tipo de animal GM a la venta. Son 3 opiniones, de nuevo, no vinculantes, que recibe la autoridad de aplicación y decide independientemente si otorga o no el permiso de autorización comercial. Bien.
todo eso que acaban de escuchar, en realidad es lo que le da un poco el fondo a todo lo que vamos a ir viendo, que ahora vamos a entrar al hueso de lo que sería el senotrasplante. ¿Por qué? Porque todas esas medidas que Paulina le acaba de comentar se ven en la Argentina, pero también se van a ir viendo en lo que es a nivel mundial. Tanto lo que está pasando hoy como lo que se está proyectando. Y van a ver cómo se va a ir linkeando todo lo que acabamos de decir con cómo estos desarrollos empezaron a aparecer y están apareciendo en Argentina. Cuando nosotros empezamos con esto fue muy simple. 2020, pandemia, dijimos, hay que empezar a pensar esta área y empezar a mirar que los animales genéticamente modificados no solo tienen una finalidad para alimentar, sino que tienen una gran importancia a nivel sanitario. Lo que hicimos básicamente fue a las autoridades de ese momento decirles que el área iba a empezar a hablar de otra cuestión que no era solo alimentos. Piensen que estamos dentro de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Ese planteo fue un planteo en su momento bastante difícil de lograr. Lo pudimos lograr y empezamos a meternos en la cuestión del senotrasplante. Fíjense que la OMS en el 98 ya habla que el senotrasplante es el trasplante de hombre, de células, tejidos u órganos desde los animales, ¿sí? Se define a nivel de la Argentina como trasplante de órganos animales a hombres con una finalidad clínica, en la cual el cerdo es la fuente más idónea de órganos para el senotrasplante y donde el rechazo inmunológico constituye la principal limitación. La biotecnología estudia cómo evitar estos fenómenos para apuntar y lograr estos cerdos transgénicos. Vean que lo que acaba de hablar Paulina de las técnicas de biotecnología moderna son justamente para empezar a alcanzar este tipo de animales en los cuales se modificó el ADN. Tenemos entonces, de ahora en más, para que ustedes se ubiquen, cuando hablamos de trasplante, la palabra alotrasplante, homotrasplante, trasplante alopático es el trasplante de seres humanos entre sí, es decir, dentro de la misma especie. Todo lo que es senotrasplante, heterotrasplante o trasplante heterólogo es cuando se produce entre diferentes especies, no solamente del cerdo al humano, como es lo que vamos a hablar al final, pero también se empezó a utilizar este término interespecie. ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Que cada 10 minutos alguien se está agregando a la lista de espera para obtener un trasplante. ¿Sí? 22 personas se calcula que mueren todos los días esperando un trasplante que no hay. Si ustedes ven el gráfico, la línea naranja, que en realidad esto es 2015, pero la línea es exactamente igual al día de hoy, es cómo va aumentando la lista de personas que necesitan un trasplante en el mundo y abajo los trasplantes realmente logrados. Miren la brecha que hay entre lo que se está necesitando y lo que hay. Dos datos de Argentina: 7.099 personas necesitaban un trasplante en octubre del 23. 7.282 personas necesitaban un trasplante en octubre del 24. ¿Sí? Fíjense que sigue aumentando el número de personas que se agregan a la lista de trasplante y el resto de los datos se mantienen casi iguales. Es más, baja en el 2024 la cantidad de donantes por cada millón de habitantes. ¿Sí? Es decir, cada vez hay, según lo que marca esta tendencia, menor oferta de órganos para los trasplantes. Y otra cosa que no es menor, las enfermedades crónicas están aumentando de una manera a nivel mundial impresionante. Esto es las personas que necesitan diálisis y que ya son crónicas. Es decir, que la solución es un trasplante de riñón. ¿Sí? Fíjense cómo la curva sigue aumentando y en manera exponencial. Estos son datos de Argentina. Entonces dijimos, bueno, pero ¿qué pasó del año 2000 en adelante? Esos circulitos es la cantidad de trasplantes que se hacían en el mundo. Miren cómo aumentó del 2000 al 2020, del 2000 al 2020, las zonas donde empezaron a haber cada vez más trasplantes. Cuando empezamos a investigar, aparece algo que es sumamente llamativo y la verdad que para tener muy en cuenta, que es una denuncia que hace directamente la OMS. La OMS empieza a hablar, desde que aparecen las técnicas de trasplante, de que empezó a haber un tráfico de órganos en el mundo
sumamente llamativo. Y directamente el título que pone la OMS es Tráfico de órganos, el turismo de los más pudientes. Abiertamente. Dice que cada 10 trasplantes que se hacen en el mundo, perdón, cada 100, 10 son seguramente de tráfico ilegal. Vieron que dijimos que el mundo había aumentado muchísimo los trasplantes. Bueno, se supone que ese aumento tan grande en zonas de mayor pobreza es donde más se ha registrado esto. Y que entre esos países donde ven esto es Pakistán, la India, Filipinas y América Latina. Claramente el gráfico mostraba un gran incremento de los trasplantes y en muchos de esos países sin registro. Bien, ¿qué dice la OMS entonces? Hay una alternativa, el senotrasplante. En el 2011 la OMS empieza a decir que la alternativa para la falta de trasplante en el mundo es el senotrasplante, ¿sí? Siempre y cuando esto sea una producción adecuadamente regulada. Y ahí empezamos a tocar todo esto que Paulina decía al principio. ¿Vieron lo de la normativa, la regulación, las modificaciones? Bien. Senotrasplante no es nada nuevo. 1667, primer trasplante o senotrasplante, que fue una transfusión de sangre en realidad. Fue de un cordero a un humano. Obviamente duró muy pocas horas, pero fue la primera vez que se intentó. Igual no vamos a profundizar en esto. Esa etapa que está ahí es del libro de Roberto Cambariere, es uno de los integrantes de nuestro grupo de trabajo, es un médico que ha sido presidente del INCUCAI, es actualmente el presidente del Comité de Bioética de la Fundación Favaloro, es un genio, aparte él es una excelente persona. Y el libro demuestra todo lo que se ha hecho en la historia del trasplante desde sus principios. Y fíjense que toda la primera etapa de trasplante fue con animales. ¿Sí? ¿Cómo se fue pasando? Primero apareció el cerdo, el conejo, el chimpancé, hubo hasta trasplante de testículo de chimpancé humano. Y después empiezan a aparecer ya técnicas mucho más específicas, cuando empiezan a aparecer ya las modificaciones genéticas. ¿Sí? Si hablamos de corazón en lo particular, el primero que se registra aproximadamente es en el año 64, chimpancé. Después ya aparece el cerdo, la oveja, el chimpancé de nuevo, el chimpancé, el babuino, cerdo, 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 y después empezó a dar con el cerdo. Todas las modificaciones y el uso fue fundamentalmente en los últimos años con lo que es porcinos. ¿Qué es lo que sucede acá? Uno dice chimpancé, babuino, que vendría a ser también un primate no humano, tienen mucha más similitud con el humano. Pero ¿qué sucede? Si bien todo lo que es similitud anatómica obviamente es mucho más cercana en los babuinos y en los chimpancés. Todo lo que es fisiológico también. Inmunitario ni hablar también. Pero entonces, ¿por qué se empezó a usar el cerdo? Básicamente. ¿Qué es lo que pasa? El cerdo se puede producir de una forma mucho más simple, mucho más sencilla, si uno mantiene medidas de bioseguridad sumamente claras y establecidas. Se pueden obtener por cada cerdo 18 a 20 lechones. Alcanzan el tamaño adulto muchísimo más rápido. En un par de meses uno ya tiene un tamaño adulto. La similitud anatómica y fisiológica, sobre todo anatómica, se comprobó que en estos órganos existe anatómicamente formas que son muy adaptables al ser humano. Y después, toda la cuestión ética que no tiene el porcino, sí la tiene fuertemente el chimpancé o el babuino. Y por último, la opinión pública, que es mucho más favorable para los primates no humanos que para el porcino. Conclusión, con las modificaciones genéticas que Paulina les comentaba al principio, yo puedo obtener todo este tipo de órganos, tejidos o células de un porcino. ¿Sí? A ver, a veces surge la duda, de un cerdo yo no puedo sacar todos estos órganos. Las modificaciones genéticas son específicas para cada órgano o para cada tejido. ¿Cuáles son los principales obstáculos entonces del cerdo? Dijimos, primates obviamente debería ser el ideal, pero por lo que estuvimos viendo no es el que más se pretende utilizar para salvar este tipo de productos hoy, pero sí se encuentra con ciertos obstáculos. Desde el punto de vista quirúrgico hay un problema. El cerdo, a la edad que se puede obtener el órgano, sigue creciendo. Lo mismo sucede, por ejemplo, con un corazón. Se han hecho los trasplantes de corazón de cerdo y el corazón siguió creciendo. Por lo tanto, lo que se hizo ahora fue, se buscaron especies que fueran o mini pig
o Auckland Island, en algunos, en Estados Unidos el Yorkshire, pero un Yorkshire que le están cortando el tamaño de crecimiento o la velocidad de crecimiento. Después el rechazo hiperagudo básicamente sería cuando a uno le injertan algo que el cuerpo reconoce como ajeno, automáticamente se rechaza, o rechazos que pueden ser agudos o crónicos, que son los que se tratan con inmunosupresores. Y acá viene la cuestión ya sanitaria. Tiene mucho que ver con lo que dijo Paulina al principio. Nosotros estamos acostumbrados a la transmisión de enfermedades, ya pueden ser zoonosis, virus, bacterias, parásitos, etc. Pero existen otros que son intracelulares. Por ejemplo, el PERV. El PERV es un retrovirus endógeno, que la única forma de empezar a tratar eso, una vez que ya lo tiene, es trabajando directamente sobre o con técnicas de biotecnología. Y por último, lo que queda todavía por constatar es si un órgano de un animal como un cerdo puesto en un humano va a cumplir la misma función. Todo esto es lo que todavía está en discusión. ¿Qué es lo que sucedió entonces? Bueno, volvamos al laboratorio y empecemos a ver qué es lo que se empezó a lograr con la biotecnología. Y ahí retomo un poco yo con estas cuestiones de por qué la biotecnología y por qué nosotros estamos metidos en esta discusión del xenotrasplante. Lucas comentaba estas barreras que tenemos que superar para poder evitar la respuesta inmunológica, incluso el rechazo hiperagudo, estas cuestiones que tenemos con los retrovirus endógenos, que estos retrovirus, o bien el cerdo puede ser libre de estos retrovirus, o bien los puede tener incluso dentro de su propio genoma, por la forma en que actúan estos retrovirus. Puede haber cuestiones repetitivas dentro del genoma que pueden hacer podrían activarse al momento del trasplante del órgano. Entonces, la manera que se pueden sortear estos obstáculos pueden ser, o bien, eliminando los genes del cerdo que están implicados en la síntesis del antígeno, eso sería un knockout, porque estoy sacando, estoy eliminando, o insertando genes humanos que se necesitan para que el rechazo no se logre. Eso se llama humanizar el órgano. Es necesario tener genes humanos para que el órgano pueda funcionar, se llama knock-in, porque estoy introduciendo, o desactivando estos retrovirus del PERV que mencionaba Lucas, también como una especie de knockout. ¿Cómo hacemos esto? Con lo que habíamos hablado antes, con estas técnicas tan precisas que surgieron ahora, uno puede ir sacando los genes, o sea, haciendo el knockout de los genes que no nos interesan e introduciendo específicamente los genes de interés. Entonces, con estas técnicas tan precisas, el tema del xenotrasplante avanzó con pasos agigantados a nivel de poder hacer estas modificaciones precisas para que el órgano sea funcional. Acá dejamos una lista de cuáles serían, ¿no?, las principales modificaciones, tanto los knock-in como los knockout, para que el órgano del cerdo sea posible para el uso humano. Y comentarles que, bueno, como todo producto que se va a usar en humanos requiere ensayos en animales, y como comentaba Lucas, se hicieron los primeros ensayos en los primates no humanos. Acá hay una lista de cuáles fueron los órganos que se fueron ensayando con la modificación genética, y más o menos cuánto fue la máxima supervivencia que tuvieron en los primates este tipo de órganos con sus modificaciones, ¿no? Pero ¿qué pasa? Se estuvo viendo que el modelo de primates no humanos como paso antecesor al uso de ese órgano en humanos no es el mejor. ¿Por qué? Porque las modificaciones genéticas que precisa el primate no son las mismas, o no todas son las mismas que necesita el humano, con lo cual no es un modelo óptimo como paso antecesor al uso en humanos. Con lo cual, hoy por hoy, se está girando más a que se hagan ensayos en humanos con pacientes con muerte cerebral, serían humanos con muerte cerebral, porque es un modelo más cercano a la realidad que después va a tener el uso en el paciente. Último, con respecto a los PERV, como yo les comentaba, puede ser que el animal sea libre porque nunca estuvo en contacto con ese retrovirus, o que sí haya estado en contacto, con lo cual tiene esa modificación dentro del genoma. Lo que dice la FDA, que es de Estados Unidos, como la opinión fuerte en estas cuestiones de xenotrasplante, están más avanzados, ¿no?, como país,
es que si bien no necesita que el cerdo tenga modificaciones genéticas para el PERV, sí va a requerir la prueba de que tiene ausencia de ese PERV. Bien. Lo que acaba de comentar Paulina, entonces, acá empieza a cambiar un poco el modelo que estamos acostumbrados en cuanto a sanidad porcina. Es decir, nosotros veníamos, como decíamos recién, la zoonosis y empezamos a describir un montón de enfermedades, ¿no? Ahora vamos a ver qué es lo que estamos clasificando, cómo lo entendemos. Pero el PERV aparece como un retrovirus endógeno que cuando se hace ese trasplante se puede activar en el humano y capaz en el cerdo no. ¿Qué es lo que sucede en la Argentina? En la Argentina nosotros lo que tenemos muy claro, y acá están los compañeros del SENASA, lo que se llama las de declaración obligatoria. Todas las enfermedades de declaración obligatoria, pero después, para llegar a este tipo de animales, necesitamos ir profundizando en que esta sanidad sea lo mejor posible para llegar a la donación de humanos. Y empezamos a considerar otra clasificación, que es la que se considera en el mundo como SPF, es decir, cerdos que sean libres de ciertas enfermedades específicas. Vamos a ver el caso de Dinamarca, que es espectacular. Y por último, llegamos a las que se consideran DPF, que ya son las que se designan libres de cualquier patógeno. Ahora bien, en el mundo, esa última clasificación DPF las hacen las empresas que están trabajando en xenotrasplante. En el caso de las SPF, que son las del medio, donde son enfermedades específicas, son países que están tratando de avanzar en los sistemas sanitarios dentro de cada una de sus fronteras, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Estas son las de declaración obligatoria, el SENASA lo tiene, que es una base ya hace rato que se trabaja, de la OIE, con enfermedades muy puntuales, muy específicas, que se comparten con la mayoría de los países. ¿Cuándo aparecen las SPF? Las SPF, el único país hoy que la tiene estipulada para sus granjas porcinas es Dinamarca. Dinamarca estipula todas estas enfermedades y las empieza a exigir para todas sus granjas. En 1971, el Estado danés empezó a fijar estas características. Y dijo, hagamos una cosa, nosotros nos encargamos de la bioseguridad, del control y del seguimiento. Ustedes, como productores, se encargan de la declaración sanitaria. Cuando nosotros hicimos esto, que después les voy a comentar, la persona que nos trajo la información y nos comentó cómo funcionaba, nos dijo, esto solo puede funcionar en Dinamarca, por una cuestión de idiosincrasia, no solo del Estado, sino de los propios productores. Tienen dos tipos de sistema, uno rojo que es para los reproductores y uno azul que es para las granjas comunes, en la cual los rojos cada 42 días se informa al estado sanitario y las azules cada 15 semanas. Estos son los tres estatus que manejan, rojo, azul y verde. Verde son aquellas que por algún motivo se cayeron del estatus azul. Es decir, que tenían alguna enfermedad que se detectó y la dieron de baja. Si tiene estatus verde no puede llegar a hacer ningún tipo de comercialización ni transporte. En el caso de las granjas rojas tienen aparte distanciamientos de más de 500 metros de cualquier otra granja y las azules 100 metros aproximadamente. Para llegar a estos estatus tardaron muchísimos años, pero hoy por hoy esto es lo que se maneja a nivel país. No solo eso, hay aproximadamente entre 8 y 10 empresas de transportes que se dedican al transporte SPF. Una de estas empresas declaró, tienen 100 camiones que operan a diario para transportar esta cantidad de animales. Por último, dijimos declaración obligatoria, dijimos SPF, que hay países que están tratando. Estados Unidos ha publicado que tenía SPF y después nos enteramos que no. Y quedan las más estrictas, que es lo que se consideran los listados DPF, es decir, los que literalmente ya están designados como libres de patógenos. Esto en realidad es una presentación que hacen las empresas cada vez que le van a evaluar los órganos o los productos cuando los llevan, por ejemplo, a la FDA para ver si ese producto se puede usar para un ensayo clínico. ¿Qué pasa ahora con toda esta cuestión del bienestar animal y la bioética? Dijimos, no es lo mismo un primate en humano, pero obviamente el mundo con el tema del bienestar y la bioética ha avanzado mucho. A nivel mundial, todos los países o los principales países, Estados Unidos, la Comunidad Económica,
tienen unas guías, leyes de bienestar animal impresionantes, muy claras, muy estipuladas para el tema de producción, de comercialización e investigación. ¿Qué pasa en la Argentina? Estamos un poquito atrasados. Nuestra ley es de 1954. Pasaron varios años y esta ley en realidad es simplemente de maltrato animal. Imagínense, años 54, lo único que se pedía era prácticamente que no se hiciera vivisección con animales y se los dejara, que no se experimentara porque sí, que se abandonaran animales después de la experimentación. Digamos, es muy básica nuestra ley de bienestar animal. ¿Qué es lo que sí se pudo avanzar por otro lado? Se tomó del mundo, en realidad, en los años 60 aparece lo de las 3R, para aquellos que están en el tema de bienestar animal, esto lo conocen bien, se busca en todas las investigaciones que haya un reemplazo, es decir, que se use la menor cantidad de animales posible y reemplazarlo por otras técnicas, reducción específica de animales, en vez de 10, si con 3 yo voy a tener los mismos resultados, uso 3 y no 10, y por último, el refinamiento, es decir, que las técnicas sean, uy, me equivoqué, la hago de nuevo. No, tratemos que de movida no haya ningún tipo de error para que se pueda cumplimentar con lo básico, que son estas 3R. ¿Qué es lo que se hizo en Argentina y en muchas partes del mundo con respecto a esto? Todas las instituciones, sobre todo las públicas, tienen lo que se llaman las comisiones institucionales de cuidado y uso de animales de laboratorio. ¿Sí cuáles? O SICUAES o como otras designaciones que hemos encontrado por ahí. Lo que se busca con esto es que hayan protocolos para investigación. Estos protocolos de investigación a nivel público se encuentran en casi todos, en la Argentina por lo menos, las instituciones. ¿Qué es lo que pasa en las privadas? Lo que serían empresas privadas que trabajan con animales, por lo general, no contaban con SICUAES. ¿Qué es lo que hicimos desde el área? Empezamos a buscar, por esta falencia, articular con el INTA, que se los nombré al principio, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, un convenio en el cual el INTA ofrece el servicio de evaluación a las empresas que no lo tengan. Pero si la empresa no hace el protocolo, esa evaluación no se realiza. Y por otro lado, a la CONAVIA, que les comentaba Paulina, que estaba integrada por toda esa cantidad de miembros, incorporamos a la Asociación Argentina de Ciencia y Tecnología de Animales de Laboratorio, que es la ACITAL. Entonces, de esa manera, nosotros lo que logramos es meter las principales, digamos, patas para analizar esta cuestión con los cerdos. ¿Qué pasó con los primates no humanos? Desgraciadamente, les digo, este laburo lo hicimos en el 2022. Toda la normativa de xenotrasplante en el mundo, Estados Unidos, Japón, Países Bajos, Bélgica, España, Alemania, Italia, todos los países hablaban, como les decía Paulina, cerdo, primate, primate, después vemos. Pero el pasaje sí o sí por primates era fundamental. Dijimos, bueno, pero esto va a ser así, y empezamos a profundizar. ¿Qué nos encontramos? La FDA, como decía Paulina, 2016 empieza a decir, en realidad vimos que los primates no son lo más adecuado para hacer un paso intermedio. Comunidad Económica Europea. Bueno, en realidad habría que ver si se justifica pasar por primates. Mejor analicemos caso por caso. Es decir, tanto Estados Unidos como la Comunidad Económica empezó a correr el tema del primate como la principal fuente. Acá ya aparecen los médicos, que hasta ahora estuvimos muy en el mundo veterinario. Médicos, uno de los principales médicos que se ha dedicado al xenotrasplante en el mundo reconocido es el doctor Cooper. El doctor Cooper es el primero que dice, ¿qué hacemos con esto? El tema primate hay que eliminarlo, ¿sí? ¿Cuán relevante es hoy en día el modelo de traspaso del riñón de cerdo en primate no humano? Conclusión, dijo, hay que mantener al primate con lo que sería inmunosupresión 12 meses, es casi imposible. No se puede comunicar ni siquiera como para que podamos tener una modificación de alguna alteración que se le haya hecho. Tiene que demostrarse un montón de rechazos que en el primate en realidad no es lo mismo que en humanos. Por otro lado, yo trabajo en un bioterio con un primate. No trabajo en un hospital. Por lo tanto, el bioterio tiene un montón de patógenos que no voy a encontrar en un hospital. ¿Por qué no empezamos a hacer los ensayos como corresponden? Dejamos a los primates de lado y empezamos a trabajar directamente con el humano. Y así fue
en la misma reunión que les comentó Paulina al principio con la FDA, que fue hace 15 días, donde la FDA dijo, bueno, en realidad nos estamos alejando del primate. Si el riñón ya fue constatado y probado en algún primate originalmente, ya no va a ser necesario que se vuelva a repetir. ¿Sí? Si esa modificación genética ya fue probada, listo, no es necesario. Pasemos y obviemos el primate. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucedió? El primate hoy se está dejando de lado en casi todas las fundamentaciones. Por último, en este tema, nos parece fundamental dejar el tema bioético. Vieron que al principio les dije, ¿no? Hay una cuestión que es muy fuerte. La discusión bioética en el animal, sí. Pero yo arranqué diciendo lo del turismo que se ha detectado desde la OMS con el tema del tráfico de órganos. ¿Sí? Entonces, eso es y ahí hemos hecho reuniones que han sido mucho más fuertes, con casos concretos de denuncias a nivel internacional, ¿sí? De cuestiones de órganos que se habían encontrado, etcétera, etcétera, que se sabía que era de tráfico. Hubo hace 2 semanas también en la Facultad de Derecho de la UBA un workshop que le vamos a dejar el link acá, está en YouTube, es espectacular sobre todo el tema de bioético. Les vamos a decir las 5 cosas más importantes. Cuando se considera el animal como un animal sintiente o realmente lo que tenemos que hacer es hominizar al animal, es decir, transformarlo en humano en esta discusión. El animal se considera un dador, un proveedor o una fuente de órganos, porque en mucha bibliografía aparece como dador de órganos, y en realidad el animal no está donando, al animal se le está sacando. ¿Sí? Entonces se discute mucho esto de empezar a decir cómo es. El xenotrasplante es un concepto antropocéntrico, es decir, el humano puesto en el centro y todo el resto está para brindarme a mí un uso, una utilidad que yo esté necesitando. Y por último, y acá hay un caso que fue puntual en esa discusión, el tema de aplicar los derechos humanos a los animales. Acá en Argentina, en Buenos Aires, hubo un caso muy conocido, que fue la de la orangutana Sandra, conocidísimo, que estaba en el zoológico. Se le aplicaron los derechos humanos y un juez falló por los derechos humanos de la orangutana. Conclusión, en este workshop se discutió muchísimo sobre eso y los abogados decían que haber tratado ese tema tan livianamente podría traer muchísimos problemas, inclusive para los animales. Y por último, bueno, un millón de cosas que ahí lo van a poder ver y van a estar tratadas mucho mejor que lo podemos hacer nosotros dos. ¿Qué pasó a nivel institucional con la construcción? Dijimos, nosotros desde acá estamos en la Coordinación de Innovación y Biotecnología. 2 grandes cuestiones. Todo lo que es genéticamente modificado, especie porcina, es decir, cuestión agropecuaria. Nos toca de lleno esta temática. ¿Por qué lo planteamos? Porque a nosotros lo primero que nos dijeron fue, ¿qué tienen que ver ustedes con el xenotrasplante? Todo lo que acabamos de decir hubo que explicarlo muchas veces, sobre todo a las autoridades, para que se entendiera por qué hacíamos punta en esto. Y de acá viene la decisión política pública. La política pública se hace o por una acción concreta o por una omisión concreta. Es decir, yo puedo tomar la decisión de decir no se habla más de xenotrasplante, y eso es omitir una política pública. A raíz de cualquiera de estas 2 decisiones, después hay acciones. Se determina qué es lo que se va a hacer y de qué manera va a intervenir el Estado frente a esto. Nosotros lo que hicimos fue lo que les decíamos al principio, claramente forzamos esta cuestión hacia la cuestión de salud, entendiendo que éramos el principal eslabón al inicio de toda esta cadena. 2020, esta era la cadena que teníamos a nivel de todos los organismos que nadie sabía ni de qué hablábamos, ni quién tenía que sentarse en una mesa a discutir. Lo primero que hicimos fue esto, a nivel gráfico, tratar de ordenar un poco quién iba primero, quién iba después, quién le pasaba a quién. Armamos grupos. 2020, plena pandemia, nos sirvió muchísimo para enganchar a todo el mundo de diferentes lugares del país para que pudieran trabajar en esto, que fue no institucional. Fue directamente desde la convocatoria por compromiso personal con un montón de profesionales y que fuimos trabajando. Cuestión animal,
Y después en el medio, la articulación entre lo animal y lo humano, para llegar a lo que llamamos el eslabón perdido. Lo que está en celeste, teníamos al SENASA, estábamos nosotros, después había un hueco, arrancaba en la ANMAT, que vendría a ser como la FDA en Estados Unidos, y después directamente el instituto, que no les voy a decir, que es el que se dedica a la parte de trasplante. Pero en el medio, nadie se toca. ¿Cómo hacíamos para que la cuestión animal se tocara con la cuestión humana? Participaron en el 2020 45 profesionales de todas las áreas, de todos los estamentos y de todo el país. Hicimos entonces una presentación. Dijimos, che, conformemos una mesa y digamos esta mesa hay que institucionalizarla. La respuesta fue, no es injerencia de la Secretaría de Agricultura, es injerencia del INCUCAI. ¿Qué es el INCUCAI? El INCUCAI es un instituto que depende del Ministerio de Salud en la Argentina, que es la central única de coordinación de ablación de implante que impulsa la normalización, coordina, fiscaliza las actividades de donación y trasplante de órganos, tejidos y células. Es decir, el INCUCAI era el organismo. Para no olvidarme nunca más en mi vida, el día de mi cumpleaños, en el 2023, se crea la comisión asesora de senotrasplante en el INCUCAI. ¿Vieron esas 40 y pico de personas que habían formado parte del 2020 al 2023? Se encargaron de hacer política pública. Es decir, buscaron que la omisión de la política se transformara en acción de la política. Y se construyó esta mesa asesora. ¿Cómo nos fue jugando a favor el mundo en relación a lo que hicimos? Si ustedes ven esta cronología del senotrasplante, lo que está en rojo era, de golpe, sin tener la menor idea, al año siguiente de haber conformado esta mesa, aparece el primer senotrasplante renal en Estados Unidos. Al año siguiente, el primer senotrasplante cardíaco en una persona viva en Estados Unidos. En el 2023 se repite, en el 2024 se vuelve a repetir, y justo ahí en el 2023 fue que surgió esta mesa. Dijeron, bueno, listo, esta comisión asesora del senotrasplante hay que crearla. Entonces, desde lo que se había hecho internamente, más lo que estaba pasando en el mundo, se crea la mesa. ¿Qué hicimos? Arrancamos 2020, se crea la mesa, dijimos, epa, gente, volvámonos a juntar, pero ahora discutiendo desde adentro del Estado. Empezamos en el 2024 a reconstruir los grupos de trabajo. Todos estos son organismos públicos, empresas privadas, nacionales, provinciales, y llegamos a hoy tener una participación de aproximadamente 85 profesionales en todos los espacios de articulación que tenemos. Son dos grandes grupos. Desde acá lo que hicimos fue, se deriva de esta comisión una subcomisión que habla de la cuestión humana y dos grupos que hablan de la cuestión animal. En la cuestión animal, bioseguridad, el tema de enfermedades y el tema de establecimientos. Dentro de ese tema hablamos de las listas de enfermedades que deberíamos tener, de cuál es la frecuencia de muestreo y diagnóstico, y por último, cómo identificamos en la Argentina esas patologías. Estos son los dos grupos y estos son los productos que estamos buscando en estos grupos de trabajo. En lo que es establecimiento, claramente, ¿qué establecimientos y de qué manera hacemos para regular esto? La Argentina, como dije al principio, solo tiene reglamentado por SENASA enfermedades de declaración obligatoria. SPF y DPF, que eran las otras dos clasificaciones, no están reguladas en la Argentina. Pero dijimos, todo aquel que requiera, acompañemos el proceso de SPF y DPF. Sí, lo que hizo el SENASA fue pensar en establecimientos de investigación y pensar en niveles de bioseguridad superiores a ¿tiene bioseguridad o no la tiene, digamos, ¿no? Entonces, Alejandro, el equipo y dentro del organismo se empezó a revisar justamente estos niveles de bioseguridad diferentes. Por ejemplo, esto puede ser una planta que tenía cierto modo de circulación, donde hay un quirófano, se hace cesárea para obtener los lechones. ¿Y qué es lo que se dijo? Bueno, en realidad a nivel mundial se está trabajando en este esquema. Se pone el quirófano por fuera para que no haya ningún tipo de contacto y se introduce directamente los lechones a las salas
de crecimiento, con todas las estipulaciones que podrían ser, como se llama en el exterior, el facility para poder hacer este tipo de desarrollos. Y ahí es donde se dijo, listo, sabemos que hay diferentes grados de granjas con niveles de carga microbiológica y SPF sería un nivel intermedio y le continúa el DPF. Fíjense que se llega hasta un nivel a nivel mundial de cerdos humanizados donde los niveles de bioseguridad son altísimos, pero no son requeridos para este tipo de cuestiones. A nivel enfermedades, ¿qué hicimos? Juntamos los dos grupos que hay en la Argentina de investigación en xenotrasplante. Uno, Facultad de Agronomía con Facultad de Veterinaria, y otro de la UNSAM, ¿sí? De la Universidad de San Martín. Estos dos grupos de trabajo expusieron qué tipo de listados de enfermedades miraban cuando estaban haciendo selección, qué tipo de técnicas utilizaban, cómo las habían elegido, etc. Se fijaron cuáles eran los niveles máximos de enfermedades que se debería tener, que es lo que se considera directamente libre de enfermedades, que es el axénico. Y se dijo, bueno, el axénico se logra si yo hago cesáreas, histerectomías, con todos unos niveles muy, pero muy altos, que después identificamos que no era necesario para el xenotrasplante. Y se llegó a retomar un estudio que se había hecho en el INTA, donde se pasa de 107 patógenos a 26 patógenos. Estas son dos listas probables que se están analizando para lo que se considera cerdos SPF y la otra lista para lo que se puede llegar a considerar lo DPF y el tipo de patologías o de patógenos a buscar. El INTA planteó qué es lo que sí se diagnostica en la Argentina y qué es lo que se debería diagnosticar afuera del país para saber cómo estos equipos de investigación pueden avanzar. Y por último, en la cuestión humana, tenemos claramente cómo las instituciones juegan, si se hacen ensayos preclínicos o solamente clínicos, cómo debería ser la normativa para que esto suceda, y por último, un tema muy trabajado por los médicos y la bioética, que es el consentimiento informado. Y lo vamos a ver después con el tema de el mundo como está hoy con el tema del xenotrasplante. Bien, en este caso el ANMAT, que sería la FDA, tiene todo previsto para que si ingresa un órgano o un tejido con estas características, pueda ser tratado en un ensayo clínico sin ningún tipo de problema. Siempre existen los dilemas éticos, ¿no? ¿Cómo se selecciona el candidato? ¿Cuáles son los riesgos zoonóticos? ¿El derecho de autonomía? ¿Qué pasa? Una persona con xenotrasplante debería informar todo lo que hace todos los días, dónde va, dónde viene, con quién se vincula, si cambia de pareja, inclusive hubo toda una discusión de las parejas sexuales. ¿Podrían tener hijos? No, está prohibido que puedan tener hijos. Entonces hay toda una cuestión del consentimiento informado que manejan muy ampliamente los médicos, que es uno de los temas más cruciales a nivel del xenotrasplante hoy. Llegamos a esa famosa reunión de la FDA que nos sorprendió y por eso lo pusimos. Participaron de la reunión virtual 15 técnicos de la FDA. Los 15 técnicos formaban parte de todas estas partes del organismo, que es la FDA es inmensa, para hablar específicamente de dos grandes temas. Uno era específicamente el veterinario y otra era la evaluación del riesgo biológico de estos productos. 15, y los 15 dieron respuesta cada vez que le hicimos una pregunta. ¿Qué es lo que logramos hoy hasta acá con el xenotrasplante en Argentina? Los establecimientos porcinos con los que decía recién. Pensamos y sabemos que hay niveles de bioseguridad que hay que establecer. Sabemos el tema de cómo manejar SPF y DPF. Lo mismo con las enfermedades. ¿Cuál debería ser el listado y cómo deberían ser los diagnósticos y dónde se pueden realizar? Órganos. Retomando el principio, si hay modificación genética, es considerado un producto. Si no hubo modificación genética, es considerado un órgano o un tejido. Y por último, tenemos fuertemente la discusión del ensayo clínico, lo que les decía recién. Consentimiento informado. Algunos decían también que cualquier tipo de contacto, hasta casual, tenía que dar el consentimiento informado. Bueno, cada país lo maneja según su idiosincrasia también. Y el intercambio con la FDA, que pensamos que era como un sueño, que ese sueño se hizo realidad hace 15 días y donde nos pudimos sacar todas las dudas.
Queda por último pendiente el tema de los productos, buenas prácticas de fabricación, desde donde el ANMAT en la Argentina empieza a evaluar las granjas porcinas, si es que se involucra o no. Y ahora vamos a la parte como más llevadera, las noticias. ¿Qué tenemos como noticias? Argentina, cerdos editados, diferencia entre el GM y el editado. El editado no se regula en la Argentina, por lo tanto, los que están generando en la Facultad de Agronomía, hoy por hoy no están siendo regulados. Pero ya han habido desarrollos. En la UNSAM, exactamente el mismo caso, pero ya están por presentar algunas modificaciones genéticas en cerdo para empezar a hacer este tipo de proyectos. ¿Qué tenemos también en la Argentina? Paulina aclaró al principio esto de cambiazo, ¿se acuerdan? La clonación. Hay una etapa donde cuando yo logro el cerdo con las modificaciones genéticas, lo que hago automáticamente ahí, lo empiezo a clonar. No tengo que volver a repetir toda la técnica. Una vez que obtuve el cerdo, lo empiezo a clonar. Ese cerdo clonado es probablemente y posiblemente el que sea fuente de órgano para el trasplante. Este es un caso muy importante, es de islotes pancreáticos. Este médico participa de todos los grupos, no falta nunca una reunión. 2011-2013 fue, Pau, ¿no? Acá en la Argentina el ensayo que se hizo son unos islotes pancreáticos de cerdo que se le ponen a pacientes diabéticos para que produzcan su propia insulina. Ese ensayo se hizo en 22 personas y ahora está en proceso hacer un nuevo ensayo clínico bastante más amplio. Esto era lo que les decía recién, 2011, 2013, y se encapsuló el páncreas del cerdo para que no haya justamente ese rechazo desde el humano y que sea la fábrica de insulina a nivel pancreático para los que tienen diabetes. ¿Cómo se hizo este acompañamiento? Y acá reaparecen fuertemente de la mano, vamos con el SENASA y empezamos a trabajar en terreno. Apareció uno de estos grupos de investigación a plantear la necesidad de empezar a modificar un establecimiento actual para que tengas medidas SPF. Es decir, empezamos a mirar entre el SENASA, nosotros, el ANMAT y el municipio, qué medidas deberían tener ese establecimiento para empezar a producir este tipo de cerdos con los niveles SPF de carga microbiana, digamos, no DPF. Lo primero que se hizo fue identificar la zona de producción primaria y si había otras producciones cercanas, producciones porcinas, ¿no? Para ver cuáles podrían llegar a ser los riesgos que habría de interacción de patógenos entre esos animales y los de producción. Se definió entonces que iba a haber un primer sitio con la producción GM y un segundo sitio que va a ser un bioterio que se va a construir, ahí sí, con las medidas probablemente DPF para la producción ya de animales y hacer ensayos clínicos. Lo que se hizo fue, y lo que se está haciendo con el equipo del SENASA, tanto nacional, provincial como municipal, es viendo específicamente estos establecimientos y cómo debería ser ese circuito de trabajo dentro de los establecimientos. Acá aparece ya el cierre para que vean qué está pasando en el mundo. ¿Vieron los primeros trasplantes? Bien, el primero fue Jim Parsons, era un paciente con muerte cerebral que no se considera paciente, en el cual se le hizo el trasplante de riñones, duró 77 horas. Y fíjense que tanto este como este, que fueron los dos casos de Estados Unidos, nosotros hemos avanzado mucho más en la normativa y en todo el articulado institucional que Estados Unidos. Estados Unidos lo que hace, y esto fue dicho por la FDA, ellos no han hecho ninguna normativa, reciben la solicitud de hacer el ensayo y lo aprueban por emergencia. Dicen, hay una persona que lo único que puede hacer es si tuviera este riñón y esa persona da un consentimiento informado y se prueba. Pero no hay normativa que avale la cuestión institucional, esta secuencia que decimos nosotros, ¿no? El segundo entonces fue el famoso David Bennett, que fue este sí, el primero que tuvo y que duró 2 meses de vida con un corazón de cerdo.
Después tuvimos el segundo, Lawrence Fawcett, que también, y duró aproximadamente unas 6 semanas, un mes y medio. Este fue otro de los pacientes en Estados Unidos que duró 2 meses. Este ya era un paciente vivo. La diferencia también con otros anteriores era que este paciente se retiró del hospital y llegó a vivir 2 meses. Y por último, a nivel como de los más reconocidos, fue esta mujer que tuvo una combinación, porque ya tenía una bomba cardíaca, se le hizo renal y también de timo de cerdo. ¿Qué aparece como cuestión a nivel países? Eso eran casos puntuales de cuestiones clínicas. Veamos países. China y Estados Unidos. ¿Qué pasó? China y Estados Unidos se juntaron por primera vez este año para empezar a discutir este tema. Fue para China el expresidente de la Asociación Internacional de Xenotrasplante y se hizo el primer congreso en China para ver cómo equiparaban todo lo que China hoy estaba haciendo con el xenotrasplante. Polonia sorprende, nos encontramos que Polonia está haciendo el mismo proceso que estamos haciendo nosotros. Está alineando todas las instituciones para que puedan empezar a evaluar para aprobar ensayos clínicos. Japón es un modelo rarísimo. Japón lo que hizo fue agarrar y decir, la tecnología nosotros no la tenemos, la tiene Estados Unidos, pero nosotros tenemos el sistema normativo listo para que cuando venga la tecnología lo podamos ensayar. Entonces hicieron un mix. Se instaló una empresa de Estados Unidos con la tecnología de Estados Unidos en Japón y con esos órganos replicados en Japón van a empezar a hacer los ensayos clínicos. Y como si fuera poco, cirujanos japoneses empezaron a presionar para que en Japón se empiecen a hacer ensayos clínicos. ¿Qué pasa con la cuestión veterinaria? Canadá sorprende, Universidad de Canadá invierte en instalaciones de nivel 3 de bioseguridad para empezar a producir cerdos DPF para xenotrasplante en una universidad canadiense. ¿Qué aparece también? Bueno, aparecen los grandes popes del tema del xenotrasplante. Mujerín, es dificilísimo el nombre. ¿Vieron que les dije Cooper? Este sería el otro más conocido a nivel mundial. Y él dice, es muy simple, acá la elección va a ser o agarro un órgano de un paciente enfermo o que se murió por otra causa, o agarro un órgano sano de un cerdo modificado. La elección que sea del paciente. O sea, están llevando la discusión de este tipo de soluciones, digamos, para estas patologías a niveles de forzar a los países a tomar decisiones. España tomó una decisión, dijo en España el xenotrasplante no. Básicamente, hasta tanto no se compruebe todos los obstáculos que dijimos primero, los bioéticos, los de rechazo hiperagudo, hasta que todo eso, lo del PERF que comentaba Paulina, de los retrovirus endógenos, hasta que todo eso no esté salvado en el mundo, en España el xenotrasplante no va a ser una alternativa para los pacientes. ¿Qué sucedió? Las asociaciones de pacientes dijeron, antes de tomar esta decisión, nosotros queremos opinar, porque nosotros sí queremos que se empiecen a ensayar este tipo de cosas en España. Y como si todo esto fuera poco, hay algo que comentó Paulina que es fundamental. Cuando nosotros decimos regular y no regular, ¿qué tiene que ver con esto? Yo acá lo que estoy haciendo es, si yo agarro un órgano y lo modifico genéticamente, lo puedo patentar, porque dejó de ser un órgano, pasó a ser un producto. ¿Se entiende esa lógica, no? Al pasar a ser un producto médico, aunque la forma sea de un riñón, dejó de ser un riñón de un cerdo, porque yo le agregué cosas que no están en la naturaleza. Por lo tanto, pasó a ser un producto médico. Ese producto médico se puede patentar. Es decir, todas estas apariciones de órganos, tejidos y células de xenotrasplante, como se han modificado genéticamente, no aparecen en la naturaleza, por lo tanto se pueden patentar. Y ahí aparece el mercado. ¿Qué tan fuerte aparece el mercado? Y acá nos encontramos con algunos detalles. Multimillonaria de biotecnología invierte $100 millones en instalaciones para cerdos el año pasado.
aparece otra empresa y dice, epa, nosotros también, aproximadamente una instalación de 1 hectárea de superficie con medidas SPF, donde aproximadamente van a invertir otros 100 millones de dólares. Esto salió publicado este año. Y donde solo el terreno costó 4,5 millones de dólares por la ubicación que necesitaban. Entonces dijimos, ¿cómo está hoy el mercado del senotrasplante? Aparece el mercado del senotrasplante. Estas son las 10 empresas que hoy están invirtiendo miles de millones de dólares en senotrasplante. La ubicación del posicionamiento es lo que están invirtiendo hoy. Claramente Roche es la que más ingresos tiene en el mundo, ¿no? Es una farmacéutica suiza. Pero Novartis, por ejemplo, United Therapeutics, es la más conocida, es la que hoy está haciendo todos los riñones de cerdos en una empresa que se llama Revivicor. Esos cerdos son los que hoy están dando los riñones para hacer los ensayos clínicos. Y empieza a aparecer la proyección en el mercado. ¿Qué dijeron? Se está hablando que en el 2021 el mercado fue de 12,95 mil millones de dólares, el mercado del senotrasplante. Y se proyecta para el 2029 que este mercado sea de como mínimo 24 mil millones de dólares. Conclusión, como pueden ver, hicimos una pasada por absolutamente todo lo que es senotrasplante. Esperen que voy a dejar de compartir. No sé si se los puede ver a todos. Nosotros no podemos ver a nadie más que a Alejandro y a Magdalena, pero no sé si podemos ver a todos los que están conectados. Quisimos hacer una pasada tocando todos los temas transversales. Hay una cuestión sanitaria, como les decíamos al principio, que Alejandro hizo hincapié, que tiene que ver con la cuestión sanitaria clásica del concepto del senotrasplante y la zoonosis, pero fíjense que la zoonosis va mucho más allá de la que conocemos. Va la zoonosis en la cual yo puedo modificar genéticamente para que eso no suceda. Por eso hicimos la pasada por lo que es genéticamente modificado, para explicar que toda la cuestión de la sanidad porcina arranca en el laboratorio, no tanto ya como en una producción común en una granja, sino que aparece muchísimo antes. ¿Sí? Bien, y obviamente quedamos ahora a la escucha si hay alguna pregunta, alguna consulta o dudas. Primero, Lucas y Paulina, súper interesante. O sea, este tema, al menos para mí, creo que para muchos también, es nuevo. Si bien hemos visto todo lo que han hecho ustedes, el histórico, se ha dado un avance importante en los últimos tiempos. Primero agradecerles a ustedes por esta presentación. Y después, bueno, Alejandro, estoy viendo que si tienen preguntas en preguntas y respuestas, pueden colocarnos. Y bueno, Adrián Avalovich quiere felicitar a los dos por la excelente presentación. No sé si Alejandro, tú Adrián querés es uno de los mencionar. médicos que nombrábamos hoy, que justamente está trabajando con lo de los islotes y aparte con los proyectos de la UNSAM. Así que gracias, Adrián, como siempre. Andrea, todos conocidos, ¿no? Claramente. Andrea también es una abogada que está haciendo, si no me equivoco, el doctorado en todas las cuestiones de normativa en senotrasplante. Que ella no lo puso ahí, pero bueno, aprovechamos para decirlo, que eso va a ser también un empujón muy grande para todo lo que se está desarrollando. Excelente. ¿Ale? Sí, no. Primero agradecer y destacar todo el desarrollo de la presentación, impecable. Creo que nos mantuvieron atrapados porque en gran parte de la presentación era sinceramente como un documental sobre esto. Es muy placentero escuchar, digamos, toda esta información. Y después, bueno, un poco también destacar desde el punto de vista de lo sanitario, el rol que jugamos. Está bien claro que nosotros como servicios veterinarios somos un eslabón más, pero cómo articulamos con el resto y cómo podemos ver también la producción porcina, no solamente desde la producción de alimentos, sino algo tan importante como la salud pública y el trasplante de órganos. Creo que eso es también muy destacable. Y por otro lado también la idea de la presentación, pero hasta que no se mostrase no lo podíamos destacar,
es de alguna manera mostrar esa interacción y ese modelo de cómo se puede ir construyendo este tipo de cosas básicamente desde la nada o de algo bastante caótico, si se me permite, para ir avanzando en algo mucho más concreto y que de alguna manera nos sirva a todos. Y también queríamos mostrarlo en la región porque esta cuestión de que es posible y que sinceramente se pueden unir diferentes organismos. Bueno, teníamos el caso de la FDA y que esto se difunda, porque eso es muy importante en el desarrollo, la difusión digamos, de estas cosas cuando se van haciendo, porque a veces se muestra ya como el avance, pero acá se está mostrando el proceso. Y el proceso se puede adaptar a los modelos de los diferentes países en mayor o menor escala, y eso también era nuestra inquietud, digamos, principalmente del grupo de la Secretaría, de mostrar en este foro que es el CBP y que está relacionado, porque ninguno si se quiere, ninguno está directo. Si bien la parte humana es la más importante, ninguno está como 100% implicado en todo ese desarrollo, o la parte de biotecnología que uno podría pensar, o la parte de aprobación de productos médicos o para terapéutica humana, como se quieran llamar. Así que me parece importante, y no sé si ustedes quieren dejar algún mensaje más específico, principalmente pensando en los servicios veterinarios en los diferentes países, digamos, de qué manera pueden aportar. Claramente no son por ahí principalmente los que tienen que impulsar estas políticas o estos desarrollos, pero sí algún mensaje en cuanto al rol que tienen que jugar en esto y bueno, cuál es la construcción que tienen que hacer desde ese lugar. Bien, ahí primero agradecer a todos los que nos están saludando. Bueno, gracias Marcela y Roberto, que los nombré justamente hoy. Roberto Cambariere, el del libro que les dije de bioética, la verdad espectacular, y Marcela Revuelto, te amamos. Aparte de eso, decirles que toda la cuestión veterinaria está atravesada desde principio a fin. Nosotros sabemos que siempre se dice, ¿no?, que el veterinario tiene como un abanico de posibilidades en su profesión, ¿no? Y toda la cuestión de salud pública es una cuestión fundamental. Y la cuestión productiva también, y la cuestión biotecnológica también, entonces, por donde lo mires, la cuestión de la presencia del veterinario tiene un rol fundamental en todo esto. Desde el punto de la biotecnología, sabemos claramente que ahí tiene que haber presencia. Toda la cuestión del trasplante embrionario en este tipo de cuestiones son técnicas que hay que poner a punto, son cuestiones que hay que ir trabajando. Acá aparece Marcelo Asprea también con el tema de la SICUAL. Digamos, Marcelo se sumó ahora, lo contactamos hace muy poco para que se pueda empezar a sumar. Entonces, desde donde vos lo mires, la presencia veterinaria, inclusive al final de todo, tiene que estar presente. Entonces, nosotros lo que decíamos era, ¿vieron esa parte donde decíamos que la política pública es acción u omisión? Entonces acá hay como dos caminos iniciales. O digo, bueno, esto en algún momento va a llegar y cuando llegue vemos qué hacemos, o empezamos a trabajarlo. Esa fue la alternativa que empezamos a plantear desde acá en el 2020. En otros lugares, prácticamente la cuestión es, bueno, cuando empiecen a llover las demandas de empecemos a ensayar, veremos cómo lo resolvemos. Y les puedo asegurar que no es tan fácil resolverlo. Nosotros llevamos 4 años, hemos ordenado casi todo, están todos los profesionales, hemos aprendido todos de todo un montón y seguimos viendo que esto no es simple de mirar, de acompañar y de regular, porque tenés como las dos cuestiones, ¿no? Esta cuestión de o te pones del lado de la regulación, de qué es lo que estás evaluando, y también te podés poner, como estamos haciendo y decía al principio, esta cuestión del acompañamiento. Nosotros hoy, algo que nos habían dicho, pero el día que se haga en la Argentina, bueno, el día que se haga en la Argentina ya llegó. Hay un equipo de investigación que ya está planteando instalaciones para hacer este tipo de cuestiones. Entonces, digamos, creo que claramente en todos los países de América Latina se va a empezar a forzar desde afuera la posibilidad de realizar ensayos o, como pasó en España,
tal vez asociaciones de pacientes que empiecen a plantear la posibilidad de empezar a ensayar, o millones de formas. Entonces, nuestra visión fue, agarremos el toro por las astas y empecemos a ver de qué manera esto se podría empezar a trabajar. ¿Ale? Sí, un poco hice la pregunta para hacer un ida y vuelta, porque me parecía importante principalmente la opinión de ustedes, y yo simplemente lo que quería agregar, que desde el punto de vista de los servicios veterinarios, hay mucho para aportar a esto. En principio, bueno, digamos, mi presencia, la presencia nuestra, tiene que ver con la posibilidad de el desarrollo de alguna normativa específica y de alguna manera también coordinar otras áreas de los servicios veterinarios. Como se hablaba en la presentación, todo lo que tiene que ver con el emplazamiento de las instalaciones y las características de las instalaciones está muy relacionada, es una estrategia, es estratégico eso, y tiene que haber una evaluación muy completa, y ahí las regionales o los servicios veterinarios que están en terreno, es muy importante su opinión, y porque conocen los movimientos de animales, las diferentes instalaciones que pueden llegar a ser un riesgo, y la normativa local que puede estar aplicándose ahí. Entonces ahí tenemos un punto. Otro punto, como mencionaban, tiene que ver con el laboratorio. Nuestros laboratorios de diagnóstico muchas veces tienen capacidad diagnóstica para muchas enfermedades que no están presentes en el país, de los cuales los laboratorios privados, por razones obvias de comercialización, no las tienen. Acá en esta charla también hay muchos colegas y compañeros de laboratorio que están, digamos, que saben de lo que estoy hablando. A su vez, también en esos mismos laboratorios se hacen muchas pruebas de biológicos, principalmente de vacunas, de productos de inmunización, y eso también incluye el uso de animales de experimentación. Por lo tanto, también hay una participación ahí de la SICUAL y toda la parte de bioterio. Sí, ahí te agrego algo, Alejandro. Dale. Nosotros, hay una parte en el grupo de enfermedades. Aparece un equipo muy fuerte del INTA, Marcos Juárez, Córdoba, que trabajan diagnósticos en enfermedades porcinas. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a hablar con ellos? Bueno, listo, empezamos a trabajar, acá se diagnostican este tipo de enfermedades, pero ¿qué sucede? Hay un montón de enfermedades que la Argentina es libre. Ok, bueno, ¿qué pasa si entra un órgano de afuera? Viene un órgano de Japón, lo que les decía recién, Estados Unidos tiene la tecnología en Japón, y Japón se le ocurre mandar un órgano para acá. ¿Qué tipo de enfermedades vamos a testear? Las que somos libres acá, nosotros somos libres acá de ciertas... Ahora, el órgano que viene de afuera va a tener que testearse de qué tipo de... Entonces ahí todo el mundo empezó a llenarse de preguntas y dice, bueno, vamos a tener que incorporar un montón de otras que acá no se testean. Entonces, ¿cómo las vamos a testear? Y los mismos laboratorios decían, esto se complejiza cada vez más. Y decimos, y sí, y hay laboratorios muy grandes que participan y que nos dijeron, esto es re complicado. Y sí, le dijimos, por eso lo estamos tratando de atajar antes que empiece a suceder. Pero es muy interesante, desde la posibilidad de hacer la política pública, como desde el privado, el desafío de saber si hay técnicas, dónde se hacen, qué tipo de técnica, también. Sí, totalmente. El tema del diagnóstico no está cerrado a los laboratorios públicos, como vos bien decías. Participan también laboratorios de la parte privada y ofreciendo este diagnóstico. También quería, para terminar el tema de los servicios veterinarios oficiales, también cuando los servicios veterinarios tienen instalaciones de bioseguridad, que en cuanto a los laboratorios, que están los dos casos, ¿no? Por un lado, las medidas de bioseguridad que se les exige a las instalaciones, a los establecimientos, y por otro lado, los laboratorios o bioterios, donde se hacen también pruebas con virus o con agentes infecciosos animales que no están presentes, y que también desde ese punto de vista también pueden aportar. Y finalmente, para terminar, es increíble esto, un poco lo que comentabas, cómo de golpe nos encontramos a un montón de profesionales que habitualmente nos reunimos para tratar temas en sanidad animal y sanidad porcina,
de golpe nos reencontramos en comisiones donde estamos tratando el tema porcino, pero desde el punto de vista de la salud pública y de la mejora de la calidad de vida de las personas en particular, y eso realmente toca otras fibras que nos hace y nos motiva a seguir participando. Creo que eso también hay que destacarlo porque el tema es muy arduo para muchos de nosotros, pero eso nos motiva a seguir participando y a tratar de ver en qué podemos aportar en esas reuniones técnicas. Así que nada, básicamente eso. Mira, Ale, en ese sentido, y yo representando al CBP, Secretaría en particular, traer estos temas a la mesa de trabajo de lo que son los grupos de nuestro CBP es también abrir un poco las mentes y las cabezas de que no solo tenemos que estar para determinadas enfermedades, podemos dedicarle un poquito de tiempo a cosas que se vienen, como he visto yo totalmente desconociendo este tema. Cuando Ale lo presentó dije, ¿qué? Decime qué es eso, por favor. Y es súper interesante que se esté trabajando desde hace tantos años, que se ponga en la mesa de trabajo no solo del servicio veterinario, digamos en este caso Argentina, sino que a nivel regional podamos tener estos temas que también nos están interpelando a ver cómo vamos como países a avanzar en este tema. Entonces, yo principalmente agradecerles de parte del CBP, del presidente, de todos los jefes, de la secretaria técnica que está en otro evento en este momento, pero agradecerles realmente porque es muy interesante. Va a quedar para todos aquellos que están conectados, va a quedar colgado en nuestra página de nuestro canal de YouTube del CBP, lo buscan así, va a quedar. Para que puedan repasarlo, buscar, y bueno, quizás, Alejandro, sea un tema que se pueda conversar para aquellos que estuvieron presentes del Grupo Sanidad Porcina, y también interactuar un poco a ver cómo se puede avanzar, si es también una temática que se pueda tomar desde el CBP, si no, pero también quedan los canales ya para que aquellos que tengan interés saben a quién se pueden referir. Y eso es algo que desde el CBP siempre estamos intentando promocionar entre técnicos de diferentes países, colaborar con los conocimientos que hay con el fin de avanzar todos un poco más juntos como región, y hemos logrado como CBP además ser referentes en algunos temas y cada vez más reconocidos a nivel mundial, en la OMSA y en otros organismos. Así que desde acá, muchísimas gracias, Lucas y Paulina. Y bueno, estamos en contacto. Gracias, Alejandro, por proponernos el tema, y a Argentina en sí por estar dispuesta siempre a colaborar con nosotros. Les agradecemos mucho y bueno, que tengan una excelente jornada hoy. Muchísimas gracias. Adiós. Gracias a todos. Muchas gracias. Nos vemos. Chao. Chao, chao.